segundo año consecutivo, la fiesta del 6 de junio ha sido fiesta local en nuestra ciudad y ello ha motivado pues un programa que va increciendo en contenidos y en interés, y el programa ha sido intenso y ha durado prácticamente una semana. A estas actividades del 6 de junio se ha reincorporado la Asociación Histórico-Cultural del mismo nombre, 6 de junio de 1808, que ha incluido en la programación coordinada desde la Concejalía, el área de Cultura del Ayuntamiento de Valdepeñas, una conferencia impartida por la profesora de Historia, por la historiadora Eva Jesús Morales, con el título Ellas, una lectura en femenino de la Revolución Liberal. Eva, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Julián. Paco Fernández, Asociación Histórico-Cultural 6 de junio. Bienvenido y gracias a ambos por acompañarnos en esta nueva edición de Conecta con Valdepeñas. Debo de empezar por Eva. Esta conferencia, ¿cuál es su contexto dentro del 6 de junio de 1808 en Valdepeñas? Bien, sigue la línea que estamos intentando con los guiones hace unos años, intentar enmarcar el acontecimiento de historia local en su ámbito regional, nacional, y como se trata de un conflicto dentro del Imperio Napoleónico, pues también internacional. Entonces vimos la posibilidad de poder enfocar la historia desde una lectura, desde una narrativa en femenino, porque no se había abordado hasta ahora, lo vimos interesante. Hay heroínas que aparecen en las escenas, que van a ser protagonistas en más de una escena, y veíamos la necesidad de poder valorar la importancia de las mujeres en un conflicto de estas características, no solo en el 6 de junio, sino también en toda la Guerra de la Independencia, y más allá, porque el título tiene el nombre de una lectura en femenino en la Revolución Liberal. Por eso el contexto va más allá de lo militar para trascender lo político, lo social, lo económico, lo cultural, todos aquellos aspectos en los que la figura femenina fue trascendental y no tan soterrada como a simple vista parece, sino mucho más protagonista de lo que aparentemente se nos ha transmitido a lo largo de todo el siglo XIX. Una pregunta delicada, pienso formularte, Eva. ¿Hasta qué punto la figura de Juana Galán, la galana, pudo ser, digamos, una especie de fábula, de mito, creado por la tradición popular de Valdepeñas? En el ¿Y hasta caso qué punto fue real, auténtica, genuina? En este caso concreto, en el de Juana Galán, sí es un personaje real. Es un personaje histórico del que se conservan datos reales y contrastados. Es una mujer que vivió en ese periodo y que la historiografía de todo el siglo XIX ha ido manteniendo su legado, su testimonio, por lo que creo que sí que puede ser uno de los hechos, como otras heroínas que se van a tratar a lo largo de la conferencia, de un personaje cuya trascendencia nunca podremos valorar en su justa medida, porque no conocemos de primera mano ese hecho, lo sabemos a través de Eusebio Vasco, de otros cronistas que siempre nos han hablado de ella, por tanto tuvo que tener pues un lugar. El punto o la trascendencia dentro del conflicto y la ausencia de otros testimonios femeninos similares a ella en lo que es Valdepeñas, pues nos hablan de una figura que trascendió más allá de 1808, pero por la importancia que le dan todos esos cronistas que recogen ese testimonio a lo largo de todo el siglo XIX, coincidiendo con el primer centenario en el que se sigue hablando de Juana Galán en 1908, y eso nos da pie a pensar que realmente hubo una serie de mujeres en distintos puntos de la península ibérica. Pues estamos hablando de Bailén, donde está María Bellido, estamos hablando de Agustina en la toma de Zaragoza, Agustina de Aragón. Entonces hay una serie de mujeres que han trascendido. Lo que vamos a valorar y analizar en esa conferencia es en qué contexto es necesario que esa mujer se resignifique, no tanto desde un valor patriótico, heroína o héroes que surgen ante la necesidad de crear en un momento de conflicto o de crisis unas figuras referenciales, sino cómo realmente su aportación fue importante a todos los niveles y sin cuya trascendencia real el conflicto no hubiera sido el mismo.
Por eso, en ese apartado que hemos querido significar sobre la figura de la mujer, hablamos de cómo la historia ha sido contada o narrada por figuras masculinas, porque el siglo XIX fue un periodo pues, presidido por figuras masculinas, pero que el ánimo de la mujer y la importancia de la mujer, no solo en ánimo, sino también su labor activa en distintos roles que vamos a analizar, fue esencial. Entonces, es más que el enfoque de la heroína, que lo vamos a trabajar, cómo la mujer tiene que convivir con el hombre y tiene que compartir esa parte de la historia. Y creo que es importante poner en valor este hecho. Paco, tu parte has estudiado y revisado a fondo toda la documentación, todo el relato que nos ha llegado al siglo XXI de la figura de la galana y de la fraila, que también es otro episodio traumático, potente. Sí. ¿Qué nos puedes decir? Pues os puedo apuntar al hilo de lo que estabas comentando, de la pregunta tuya, de que si era más bien un poquito... ¿Hasta qué punto? Porque muchas veces algo de se mezcla. Que se mezclase. Bueno, habrá autores que mezclaran, pero yo sí te puedo decir, un poco corroborando lo que dice Eva, y estoy con ella, en que a través del tiempo y también a través de los archivos, la vida de Juana se prolonga después. No ha investigado nadie, ha investigado muy poco. Claro, muy poco, pero se prolonga un poquito. Y vemos de su vida que se casa, que tiene hijos, que llega a tener nietos, O sea que al llegar a tener nietos, eso constatado por los archivos parroquiales, lo estoy hablando a nivel de archivos, ya no hablo de que sea un historiador o un... No. También se añaden también testimonios corroborados de familias que colaboraron con ella en el tema de la lucha, porque ella, si bien fue a pie de calle, según la narrativa que hay, las otras mujeres que combatieron desde los balcones estaban un poco animadas también con ellas, y eran gente muy cercana a ella. O sea que, pero que sí te digo, que yendo a lo que es a los datos, si nos ceñimos a los datos, vemos que ella tuvo 2 hijas. Una de ellas murió muy joven y la otra casó y tuvo un hijo. Y ella tuvo 2 hijas más, 2 nietas, que no llegó a conocer. El rastro se le siguió en un posterior trabajo que la Asociación Histórico-Cultural hizo, que nosotros ahora queremos volver a reeditar en la medida que podamos. Vamos a volver a reeditar algunos trabajos primeros que fueron muy buenos, entre ellos uno que hizo Cristina Galán, que estuvo muy bien, sobre alrededor de Juana Galán, basado un poco en la parte de los archivos, y queremos un poco reactivar todo eso más. También, por otro lado, también la conexión o el nexo liberal, que es una cosa que también deberíamos de ver, de Chaleco con Mariana Pineda. Y el hecho de que constatado está de que en Valdepeñas una de las primeras calles que se ponen en nombre de Mariana Pineda es aquí en Valdepeñas, a nivel de la provincia. Luego también la calle Libertad, que está por eso. Está por ellos, es de esa misma época. Entonces, claro, todo eso también un poco analizar el contexto y ver el tema de la época, pero yo sí digo que la figura de ella, estoy con Eva, que aunque no nos dejó mucho tiempo para ver qué más había, sí, investigando a través de los archivos sobre ella, sobre un poco su vida familiar, lo poquito que hizo, lo poquito que pudo, porque debió de ser una mujer con muchísimo carácter, y ese carácter la tuvo que mantener en pie, aunque en esos años, porque tuvo que pasar muchísimo en esa época de la guerra. Y como todo el mundo, pero ella también tuvo que pasar mucho en ese sentido, y la gente que luchó. También por parte de la fraila, pues otra señora que un poco busca refugio en la ermita de Consolación, un poco ya para un poco decir, bueno, pues a quien cruce por aquí de franceses, pues yo voy a intentar de que no salgan de aquí, aunque me cueste la vida, y se lo propuso. Se lo propuso porque eso de que a su hijo lo matasen, que era una de las partidas de Chaleco, de la guerrilla que Chaleco empieza a organizar en Valdepeñas, y en una de las emboscadas le matan al hijo, y ella ya, pues, ese dolor que ella queda, porque ya estaba ya viuda, ya estaba sola, es lo único familiar que tenía era su hijo, y bueno, aquello para ella pues fue pues tremendo. Entonces ella, ese arrojo también a la hora de decir, bueno, yo me voy a defender aquí como pueda, y aunque me cueste la vida, pues voy a luchar también. Pues son también
modos de hacerlo. Yo le digo, yo también en otra conferencia también que hice, también veo por los testimonios de mis ancestros, de mis antepasados, que en mi casa siempre se contaba, siempre, a través de una y otra generación, de que un antepasado nuestro había fallecido. Yo lo logré encontrar en los archivos parroquiales. Era un antepasado nuestro que mataron en la calle Ancha, justo cruzando la calle Postas, muy cerquita de donde vivía Juana Galán. Y curiosamente contaba, tanto mi tatarabuela como mi bisabuela y la abuela de mi abuela, todas ellas de generación iban diciendo que el conjunto que tenían de calderas, que eran unos juegos de 6 calderas, esas contribuyeron a echar aceite hirviendo, que se las pidieron precisamente la familia de Juana Galán, que las conocían, que tal, en fin, pues eso, pero son datos muy escuetos, muy poquitos, no se tiene así mucha base de todo, porque nos dio poco tiempo. La pobre, por la trayectoria de vida que tuvo, pues fue corta en sí, pero sí decir que ahí corroboran de que ella se casó, de que formó una familia, de que incluso la dirección donde vivían se puede ver por los archivos, luego el nacimiento de esa hija, de esas 2 hijas, una de ellas que fallece joven y la otra que muere. Ya la trayectoria de la vida ya no la pudo seguir porque ya falleció, por desgracia, pero esa hija tuvo 2 hijas más. De hecho, una le pusieron Juana María, una de ellas de las nietas, con lo cual un poco, ves, la figura ella seguía latiente porque seguía con ese cariño popular, con ese emblema, y realmente un poco resaltar el 6 de junio, yo de verdad, a través de la asociación, cuando empezamos, que se empezó todo con muy pocos medios y demás, luego ya a la hora de hacer la fiesta local, de interesarse tanto el ayuntamiento como las asociaciones culturales, porque lo digo así, no solamente ha sido el ayuntamiento, han sido las asociaciones culturales el participar todos los años en las escenas del 6 de junio. Eso ha hecho también implicarse también, así que por lo cual pues he también de dar las gracias a ellos, porque entre todos creo que vamos a poner en valor más el 6 de junio si cabe. 217 años después es evidente que el episodio, la efeméride del 6 de junio está cobrando auge, pero se está, gracias a las redes sociales y a la iniciativa de gente que, como vosotros, estudiáis desde un punto de vista o con un rigor científico este episodio, y desde otros ámbitos, pues más con el ánimo de saber e incrementar conocimientos, pues una de las conclusiones que se extrae es que hubo más Valdepeñas, que Valdepeñas no fue la única en resistirse de manera muy local, muy humilde, al paso de las tropas napoleónicas, al paso de las tropas del ejército francés. Y otra de esas, vamos a decirles, Valdepeñas, fue Chinchón, según hemos podido ver en un documental que está corriendo y que es muy estético de ver, creado 100% por inteligencia artificial, y que os invito a conocer. De hecho, nosotros hemos tenido el permiso, lo estamos emitiendo. No deja de tener su cierto aire de cómic, lo tiene, pero que sitúa a Chinchón en el mismo contexto, en el mismo escenario, a partir de un episodio que fue la represión por parte del pueblo de unos pocos soldados franceses, y desató la masacre entre la población, con varios miles de fallecidos. No sé si conocéis el episodio, si lo podéis comentar. Sí. Hombre, yo no conocía mucho, he oído hablar de él, pero conocerlo así, de esa manera, como tú me estás diciendo, no. Pero te digo que, y de eso también te puedo decir que en la parte de Andalucía también hay muchas poblaciones que están recreando las escenas, aparte de Bailén, aparte de Bailén. Unas hacen... También. Sí, y además que incluso hasta la Sierra de Grazalema en Cádiz, ahí hay varios pueblos que lo hacen muy bien, a nivel de pueblo, cómo llegaron, cómo se enfrentaron al pueblo. Otro de los pueblos también es Ojén, en Málaga, o sea, al lado de Marbella. Todos estos pueblos están un poco pues volviendo a sacar sus raíces y viendo cómo ese pueblo resistió, como bien te estás diciendo tú, lo de Chinchón, que bueno, que realmente, aunque sea por inteligencia artificial, les da pie a dar conocimiento y un poco a poner más en valor, si cabe, todo este hecho. También he de decir, porque todo el mundo también, mucha gente lo sabrá, y si uno lo sabe, pues ya se lo digo para el que lo desconozca, que también don Benito Pérez Galdós, aunque sea en plan de novela, ya nos cita en el episodio de Bailén. Y estamos ahí, periodística. Efectivamente, aunque es una crónica periodística, pero ya estamos ahí también, y ya dice lo que es. Entonces, no solamente también hemos de decir que fue solamente Valdepeñas, eso lo sabe Eva, porque históricamente también se ha hablado mucho y se ha investigado. Cuando se da la voz de alarma en los pueblos vecinos de que Valdepeñas va a luchar, sí vienen voluntariamente de los pueblos a ayudarnos.
Infante, Santa Cruz de Mudela. Sí, señor. Torrenueva y hasta incluso Manzanares. Y Manzanares. Incluso... Manzanares, Manzanares. Mira, sí, esa cosa histórica, esa pugna que se tiene con Manzanares. Pues mira, infundada 100%. Efectivamente, no, mira, vamos a dejarlo de tonterías, vamos a dejarnos de cosas, vamos a ceñirnos a la historia. Y la historia no nos dice eso. La historia nos dice que en cuanto que se da la voz de alarma, como ya Chaleco tenía una partida ya pequeña, pero ya la tenía creada de su pequeño regimiento, pues a través de unos y otros se fue corriendo la voz, y se corre la voz, y en los pueblos no querían que los franceses dominasen, no querían la invasión, querían dejar de que pasaran, pero que lógicamente querían su libertad. Y luchaban por su libertad. Y lógicamente, pues se llegó a eso. Y luego aquí en Valdepeñas, pues se llegó un momento en que se firma la paz, se levantó una bandera blanca, se asistió también a los soldados franceses, también se curaron heridos, todas esas cosas, ¿eh? Y luego también, como vemos, que el Ministerio de la Guerra, como no premió al general francés, sino al contrario, que recibió castigo, y castigo fuerte, porque una plaza muy pequeña como fue Valdepeñas le interrumpió de llegar a Andalucía como tenía que haber llegado, y de hecho mira la batalla de Bailén, con lo cual por eso decimos que muchas veces no tenemos que tergiversar, tenemos que intentar de llegarnos a las fuentes. Por eso la Asociación Histórico-Cultural, desde nuestro ámbito, queremos difundir más si cabe, hablar con personas pues como Eva, como gente que haya trabajado, como que le guste el tema de investigar en los archivos y de aportarnos más luz, porque todavía la historia no se acaba nunca de escribir, y eso Eva no lo puede decir, siempre hay aportaciones nuevas, siempre hay cosas nuevas que se pueden sacar para el conocimiento de los demás. Eva, así que, respecto de lo que le planteaba el episodio yo partí de Chinchón, sí. Y Paco ha hecho emerger todas las resistencias que hubo locales. A ver, hay varias poblaciones en Madrid, de hecho Chinchón es una villa histórica, y sí que hay esos momentos de rebeldía, no tan espontánea como a primera vista parece, sino hay que darnos cuenta de que es una sensación de abandono por parte de las autoridades y de un rey que, aunque siguen fiel a él hasta el final, como es Fernando VII, pues está en Francia recluido o sostenido por Napoleón en cierta forma. Pero está claro que el pueblo no está informado de la voluntad con la que atraviesan las tropas. Entonces, el hecho de que haya distintos ecos de ese 2 de mayo, porque en realidad es lo que fue el 2 de mayo, el 6 de junio, y todo lo que es el Camino Real de Andalucía y todo el paso de las tropas que van como de forma radial, llegando de forma muy rápida además a distintos puntos de la península, pues sí surgen movimientos insurreccionales, movimientos de resistencia. O sea, eso fue algo habitual. Y luego yo quisiera, a la luz de lo que ha comentado Paco, la importancia de que muchas poblaciones se están sumando a estas escenificaciones, pero que yo quisiera poner en valor lo que para mí, y sé que compartimos, significa hacer esto. Sacar la historia a la calle es importante. La historia no es solo algo académico que se encierra en un aula o que se comparte en determinados ámbitos. La historia es algo vivo en el momento en el que una comunidad participa de ella, la entiende, la comprende, sigue un hilo conductor como es esto, porque el sentido de los guiones es conocer determinados episodios y ponerlos en contexto. Entonces, se trata de volver a dar el lugar que la comunidad y que el pueblo tiene en su propia historia, participando activamente en ella. El hecho de que se vayan sumando asociaciones nuevas, lo cual nos llena de especial satisfacción, porque cada año son las asociaciones las que acuden a la llamada del 6 de junio, y asociaciones de muy amplio espectro y muy diferentes perfiles. No queremos que sean actores profesionales, queremos que sean personas que están interesadas en mantener viva la historia de su pueblo y que la quieren compartir con todos aquellos que se acercan a conocerla, y que además nuestro esfuerzo es que cada año haya alguna escena nueva o que modifiquemos esos guiones, porque cada año se nutren de nuevas aportaciones, también para que no sea siempre lo mismo. Para que sea algo diferente, para que sea una historia que se renueva, que sea activa y en la que el pueblo es activo y participativo.
Y la temática específicamente de este año de la mujer yo creo que tiene especial relevancia en el sentido en el que hay que colocar a los individuos, independientemente de su género, masculino o femenino, en el lugar que han tenido en la historia. Y todo han sido aportaciones, ninguna ha sido anónima, en el momento en el que han sido esenciales para contribuir con un espíritu común a un momento determinado. Entonces hay que colocar a los personajes en su lugar, hay que darle sentido, sea hombre, sea mujer, que la lectura, que la narrativa que hemos recibido no sea solo la de una parte de la sociedad, que sea la de la sociedad al completo. Y en una sociedad hay hombres y hay mujeres que conviven, que colaboran y que comparten. Y ese es el mensaje que queremos transmitir. Hay que volver a recuperar las fuentes, hay que volver a ir a los archivos, hay que leer los episodios nacionales de ese gran escritor, Benito Pérez Galdós, y hay que ver cómo en esa narrativa que se ha escrito de una forma un poco decimonónica desde las grandes personalidades, ¿no? de los historiadores del XIX que han sido hombres, pues hay que ver esa figura de la mujer. Yo cuando hacemos las visitas a la ruta burguesa, donde precisamente la mujer, y estamos hablando también del XIX, ocupa un lugar como muy callado, intento revivir pues, la figura de esas mujeres que la literatura del XIX se esfuerza en sacar a la luz, como puede ser la regenta. Intentamos siempre hablar de las mujeres, porque creo que no es otra cosa que hacer justicia, y es colocar a cada individuo, repito, independientemente de su género, en su lugar, porque todos colaboraron, todos compartieron el mismo sufrimiento, y en el hecho concreto del 6 de junio la mujer desempeñó, igual que en todos estos actos no tan espontáneos de resistencia a la invasión, un lugar fundamental, desde estar en primera, pues ayudando en el tema de el sostenimiento de las tropas, el agua, que es un elemento tan esencial, por ejemplo el caso de María Bellido, en el caso de Bailén, que forma parte un cántaro con las balas, ¿no?, que impactaron en él, en el propio escudo de la ciudad. O sea, quiero decir que la trascendencia de estas mujeres fue grande, o por ejemplo esas imágenes que vamos a ver en la conferencia de la representación de las mujeres, madres, esposas o mujeres que están en la artillería delante de un cañón como Agustina de Aragón, ¿no? No hay que olvidar que sin ellas, por eso el nombre de ellas, una lectura en femenino de la revolución liberal, la guerra o la resistencia, porque la guerra nos fue impuesta, realmente fue algo que no habíamos nosotros decidido, sino que decidieron las autoridades que no estaban presentes en ese momento, además, tuvimos que hacer frente unidos, y ese es el mensaje. En una comunidad hay individuos, hay personas de diferente género, de diferentes adscripciones y de diferente sensibilidad, pero todos forman parte de algo único y unido. Y por eso estas escenificaciones están integradas por hombres, por mujeres y por todo tipo de personas, que cada año se incrementa su actitud proactiva y de colaboración. Así que hay que volver a darles el lugar que se merecen a cada una de esas pequeñas implicaciones, independientemente de si es hombre, de si es mujer. Son personas que colaboraron y que hicieron grande esta gesta, igual que en todas las poblaciones del Camino Real. Eva, Paco, en vosotros también está el origen de estas escenificaciones, de estas escenas del 6 de junio, que vamos a volver a participar de ellas o a asistir, a presenciarlas y disfrutar en cualquier caso en la calle 6 de junio, desde la Plaza de la Independencia. Si la memoria no me patina, y creo que no, vamos a asistir esta semana, este sábado, a la 10ª edición, porque se iniciaron en 2016, estamos en 2025, 10ª edición. Han ido tomando cuerpo, mayor participación, pero sobre todo la afluencia del público es inconmensurable, hasta tal punto que se recomienda que la gente no se amontone en el primer pase, en la primera función, y que lo vea de noche, es más bonito verlo de noche. Sí, además. ¿Cómo proponéis? Os propongo la idea de que lancéis ya alguna idea al respecto. ¿Cómo propondríais mejorar esta escenificación de calle, que poco puede variar en su contenido,
a menos que se cambien los guiones, que se cambien las escenas, que se cambien los diálogos, que se cambien los textos, pero a lo mejor también darle más medios técnicos, que haya una mayor sonorización, que haya una mayor iluminación. ¿Qué propondréis al respecto? Que no sea repetitivo y no se estanque. Sí, yo en eso estoy de acuerdo. A ver si en la medida que se pudiese, pues eso, sonorizar un poquito más. Sé que a lo mejor eso ya es nos elevamos ya a coger un presupuesto un poquito más elevado en ese sentido. Tendría que valorarlo y sopesarlo el ayuntamiento, pero yo sí se lo daría. Y también intentar hacer ver a la gente, aunque lo estamos haciendo ver, de que se pudiera hacer un circuito que la gente fuera por la calle Constitución hasta San Marcos y no pasar por la calle ancha. A contrapelo. Efectivamente, en contradirección de las escenas, porque las escenas van encadenadas, como tú bien has dicho, desde ahí hasta justamente la última escena, que es la de Chaleco y los guerrilleros, que está al lado de la UNED. Entonces empezamos ahí y hasta la UNED van sucediéndose una serie de sucesos, que eso también Eva os lo va a explicar también, porque eso va encadenado históricamente, y luego la segunda parte, que este año se ha incorporado, porque había nada más que una y se han incorporado otras dos más, forman otra trilogía de un después del 6 de junio. Hay un antes y un después, que tenemos que también intentar de no quedarnos solamente en el hecho del 6 de junio, eso como base, ¿vale? Como contexto principal, pero también debemos de unirle el nexo del después. La ocupación del 809 hasta el 812, toda esa parte de ahí, que también tenemos muy poco de aportación. Ahí vamos a ver si alguien también nos echa una mano y puede también arrojar algo de luz, y nosotros con el tiempo poder, porque ya de hecho una escena ya va sobre eso. Lo que pasa es que las dos escenas nuevas no queremos un poco desvelar el misterio, porque queremos que la gente lo vea y se sorprenda. Queremos ofrecer algo nuevo y algo distinto y que la gente lo vea. Por eso yo ahora le paso la palabra a Eva para que también os comente algo de esto. Dinos. Pues como bien dice Paco, la idea es, bueno, las escenas han ido incrementando cada año. Ahora mismo tenemos 9 este año, y además con participación de muchísimas asociaciones, que ahora Paco comentará. Y bueno, pues la idea es desde San Marcos hasta el lado de la UNED una sucesión de 7 escenas que tienen que ver más directamente con el hecho en sí, con la efeméride del 6 de junio. En primer lugar, en San Marcos, donde comenzamos, la escena del Parlamento, cómo la Junta de Defensa parlamenta con las autoridades francesas, que además proceden en línea recta, por eso está colocada ahí, desde las aguzaderas, y que se disponen a atravesar la población, y cómo hay ese intento de diálogo para evitar pues una catástrofe que al final pues no se pudo evitar, porque como bien dice Galdós, la población fue incendiada. Eso también hay que tenerlo en cuenta, también a propósito de lo que está comentando Paco, de qué pasó después. Es cierto que hablamos siempre en términos heroicos del 6 de junio porque realmente fue una resistencia y el pueblo se armó con lo que tenía y se resistió, pero luego hubo una ocupación, y una ocupación muy difícil, pasando por un incendio que tuvo lugar. Después viene en la ermita de San Marcos, que se convierte en la ermita de Consolación, pues esa historia de la fraila que se ha ido entretejiendo en nuestra memoria colectiva como una mujer que sufre, viuda por la pérdida de su hijo, y que, como bien dicen los diálogos de este año que vais a ver, pierde un poco el oremus, ¿no? Pierde un poco el sentido, y entonces va a jugar ahí con la pólvora, con la ermita. Hay en esa escena unos juegos muy interesantes de luces, porque es la idea de que se está produciendo un incendio en el interior, ¿no? Entonces, bueno, este año además se han introducido un texto más ampliado que esperemos disfrutéis, porque merece la pena, y además la fraila pues es una de las figuras femeninas más emotivas y más interesantes. Ahí está Lourdes, que ya el año pasado lo hizo y que creo que es un acierto. No sé si habría otra fraila. Es la mejor fraila que hemos tenido. Igual porque... de buena, si mejor, no creo. A ver, hemos tenido otras frailas que además están con ella. Quiero decir que una figura, no, porque además la escena forman otras personas, sin ellas esa escena tampoco tendría sentido con una sola figura. O sea que realmente es un éxito compartido. Se lo decíamos ayer cuando las veíamos ensayar en La Confianza. Es una escena muy redonda, formada por varias mujeres y 2 chicos, que ayudan muchísimo. Y luego, acto seguido, tendríamos la escena de las campechas, que nos saltamos la vuestra, la barricada, que está muy cerquita,
es la de Trascacho, y es el momento en el que el pueblo, con Juana Galán, además, que es la otra figura femenina, desde el balcón arenga al pueblo para que se resista, porque vienen los dragones, viene el ejército imperial, hacen esa barricada que es tan importante, y además ahí también hay unos juegos de luces, por eso os animamos a ir no a las 9, sino un poquito más tarde, porque es cuando la luz tiene un protagonismo, y en el caso de la barricada es muy intensa. Esa escena a mí me gusta muchísimo, emociona ver a Juana Galán en el balcón, y todo lo que transmite. Yo creo que es una de las mejores escenas, no porque está aquí Julián, pero creo que estamos de acuerdo en que la llevan elaborando y trabajando mucho tiempo, y cada año luce mejor. Y luego ya sí tenemos las campechas, que son una escena que además este año se nutre de asociaciones nuevas que intervienen, que ahora os comentará Paco quiénes son, y es un soldado francés, que tengo que decir que ahí está la Peña La Boina, y que muere y resucita cada año, porque además lo hace estupendamente ese soldado francés que tenemos ahí en esa escena, y luego una serie de hermanas. Estos son unas referencias literarias que además se han puesto en valor, porque las escenas salen de fuentes históricas, de fuentes periodísticas, de fuentes literarias. Yo creo que hay que recoger distintos tipos de informaciones y ponerlas en su lugar, ¿vale? Entonces, esta es una referencia literaria donde se habla de la solidaridad ante una persona que está sufriendo en la calle, y que unas mujeres salen de su casa y le prestan auxilio. Al lado, está muy cerquita la una de la otra, tenemos la capilla de San José, que con el efecto de la campana, porque se llama Suenan las campanas, aparece el momento de la oración de unas mujeres que hablan de la pérdida, del sufrimiento, de la desolación, y cómo al final esa maroma tendida de un extremo a otro de la calle nos está presagiando ya esa llegada inminente de la caballería, y cómo el pueblo pues es el momento, como digo, álgido. Esas escenas son el momento del 6 de junio. Y luego ya tendríamos la de Chaleco y los guerrilleros, que ahí nos habla no del momento del 6 de junio en sí, pero sí de algo relacionado con él, que es la guerrilla de Chaleco, y cómo va a venir con los guerrilleros unos días después, unos momentos después, para organizarse, ¿no? Para organizar lo que es la resistencia. Ahí nos estaría hablando ya de las consecuencias inmediatas de ese 6 de junio, que también hay que valorar: las partidas de guerrilleros, los húsares francos de Valdepeñas y la figura de Chaleco, que creo que hay que poner en valor, igual que a las figuras femeninas. Y luego, subiendo por la calle Torrecilla, porque esa es la ruta, hay que subir por ahí, pues nos encontramos en la calle Real, empezando en la ermita de la Veracruz, en el auditorio Inés Ibáñez Braña, la escena de los chicos. Yo aquí me salta la emoción porque son mis niños, y ahí tenemos, pues empezamos con el Bernardo de Balbuena, que siguen ahí, pero ahora ya tenemos a alumnos de los otros centros educativos que pues se van sumando y se van animando, y también tenemos algunos alumnos de primaria que también van ocupando sus roles dentro de la jura de la Constitución de 1812. Esta escena es muy bonita, no solo porque sea de los más jóvenes, que creo que es importante por mantener la memoria, y como yo como docente, pues por vocación, es importante que los niños estén en las escenas y que eso no se pierda. Y luego también por lo que implica que en los distintos pueblos de La Mancha se fueron jurando en las plazas públicas las constituciones. Esa escena además está extraída de un documento de archivo, en lo que se va a narrar en ella, y los personajes que aparecen en ella son personajes reales. Vienen un oidor de Valencia, viene una persona delegada de Ciudad Real, que son los que están en la jura de la Constitución en la plaza y en la lectura de la Constitución en la iglesia. Hay un juego ahí de escenarios, y además es todo real. Lo que estamos comentando ahí intentamos que sea, en esa escena en concreto, es documentación de archivo. Y luego la en que incorporamos este año, porque bajamos por la calle Real, es en el Centro Cultural La Confianza, y ahí tenemos Abran las puertas de la casa principal. Esta solo decimos porque como es nueva no comentamos nada más, pero aquí está la cuadrilla del Jerimoje, que se incorpora este año, estuvimos ensayando el domingo. Es una escena muy bonita, porque vamos a jugar con las puertas de la confianza, en un momento determinado se abren, no vamos a comentar por qué ni por quién.
alguien entra dentro, los espectadores van a estar dentro y vais a ver cómo entran desde fuera y vais a ver lo que se desenvuelve en esos salones, en esas casas principales que tenía que haber en Valdepeñas en el momento de 1809. Estamos hablando ya de la ocupación, qué está pasando esos años. Y terminamos ya la última escena en la Plaza Nueva, delante de la fachada de la iglesia de la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, y ahí tenemos una escena de la Galana. Nuevamente es el velatorio, es el momento final de su vida, 1812. Por eso estas tres últimas de la Veracruz a la iglesia son posteriores al 6 de junio. Las que tenemos en la calle Ancha son del mismo momento, o la fraila o los guerrilleros con chaleco son posteriores, pero relacionadas directamente con la narrativa de los sucesos del 6 de junio. Esta es un poco la historia que os queremos contar. Bueno, yo ya un poco, ya de pasado y un poquito rápido, voy a nombrar las asociaciones que colaboran. La Asociación Histórico-Cultural 6 de junio de 1808, la Peña La Boina, el barrio de Fátima, APAFES. También tenemos, ya lo ha comentado ella, la colaboración especial de Lourdes Pérez Hurtado. También tenemos al Grupo Artístico Literario de Trascacho. También colaboran con nosotros este año también el barrio de Fátima, la Peña La Boina, Rosay, que se incorpora también, el grupo de teatro Entre Bambalinas, AFAMER, el grupo de teatro solidario, y también tenemos en los distintos colegios, institutos que ha nombrado Eva, y también la cuadrilla del Jerimonje, y la última escena del velatorio de la Galana, que es Ray Gamble, que se va a encargar de hacerla. Con esto decimos que si el año que viene, bueno, al ver estas escenas, alguien se anima de otra asociación que no haya participado o quiera participar, nosotros y la organización está abierta a todo aquel que quiera participar. Para ir ambientando esas escenas hay un previo pasacalles desde las 8 de la tarde, partiendo de la Plaza de España en dirección al núcleo neurálgico de las escenas, que es ese escenario urbano, que es la calle 6 de junio. Bueno, pues nos hemos centrado en la conferencia de Eva y en las escenas de 6 de junio, pero los actos se están desarrollando desde el 3 hasta el 8. O sea, nunca ha habido tanto abanico temporal. El 8 hay una visita, además. Lo comento porque este año también terminamos la semana de actividades con una visita al Museo de los Molinos, que es un museo muy interesante en la zona del molino de Gregorio Prieto, y no solo que ya en el Día Internacional de los Museos se puso en valor a través de los oficios y un molinero, pues ahora vamos a poner en valor los paneles que sobre el 6 de junio hay colocados hace ya unos años, y que, conectado directamente con estos acontecimientos, creemos que es la propia lógica de toda la semana nos conduce a hacer esa visita para ver los recursos expositivos que tenemos en los museos de Valdepeñas y cómo conectan con lo que el sábado hemos visto en la calle, pues ver documentación, ver mapas y ver todos esos grandes paneles que se hicieron hace unos años y que están expuestos en el Museo de los Molinos. Pues ya el pueblo de Valdepeñas fue audaz y dio el paso de constituir ya definitivamente el 6 de junio como fiesta local, fiesta cultural de nuestro pueblo, fiesta histórica de conmemoración, a la que, bueno, pues deberíamos de pensar o considerar que, más allá de buscar un puente de 3 días para irnos por ahí, que también está bien, participar, asistir y de alguna manera sumarnos a esa conmemoración de nuestra historia, reivindicar la efeméride más importante de la historia de Valdepeñas en los últimos 200 años. Eva, Paco, muchísimas gracias por vuestra aportación, por vuestro impulso, por vuestro empuje, por ser artífices de buena parte de la actividad cultural de este 6 de junio, y nada, ustedes que asistan y que lo disfruten.